Y dejaría solo una cuestión más en este punto, antes de pasar al siguiente, que tiene que ver con la democracia y el ejercicio de el poder político. A mí me da la impresión de que hemos estado discutiendo en los últimos tiempos de manera muy preliminar todos los temas que tienen que ver con la reforma política. Creo que deberíamos volver a discutirlos en algún sentido, y me parece que en la izquierda deberíamos volver a discutir una pregunta que suena bastante tonta, pero a mí me parece un poco central, que es: ¿para qué queremos gobiernos departamentales? ¿O para qué queremos gobiernos municipales? Yo creo que en la izquierda uruguaya todos teníamos claro para qué queríamos un gobierno departamental o un gobierno municipal cuando no teníamos el gobierno nacional, ¿sí? Pero que una vez que pasamos a tener el gobierno nacional, realmente dejó de estar claro para qué queríamos gobiernos municipales. Creo que afrontamos situaciones complejas en varios de los gobiernos municipales que estamos ejerciendo, que eso puede ser un elemento serio no para la supervivencia, sino para la continuidad del éxito de este proyecto político, y que debiéramos plantearnos nuevamente esa pregunta, porque responderla de alguna manera nos va a llevar a actuar de una manera diferente hacia los gobiernos departamentales, que creo que han estado relativamente poco atendidos por la fuerza política como tal durante este periodo. Pasando al segundo tema, ¿cuáles debieran ser los ejes de la campaña? ¿La defensa de lo hecho o lo que queremos por hacer? A mí me da la impresión que en términos realistas es muy poco probable que un partido en el gobierno pueda hacer una campaña sin defender lo hecho. En la práctica, buena parte de las elecciones, salvo que un gobierno esté totalmente denostado, se articulan sobre esa base: lo que hizo el gobierno y lo que otros dicen que el gobierno no hizo. Entonces, defender lo hecho es muy importante, y eso implica también tomar algunos énfasis. Si yo tuviera que elegir los énfasis, elegiría algunos elementos que me parece que son claves en la gestión de este gobierno. Primero, la forma en cómo este gobierno redefinió el tratamiento que el Estado le da a las relaciones entre capital y trabajo, en términos muy genéricos, pero me parece que eso tiene bastante que ver con cosas que aparecieron de un día para el otro, pero marcaron la cancha de una manera totalmente distinta, como por ejemplo los consejos de salario, que han generado una realidad que está para quedarse. Va a ser muy difícil para cualquier gobierno cambiar eso en el corto plazo, y que han de alguna manera redefinido el tratamiento de las relaciones entre capital y trabajo que tenían los gobiernos anteriores. Segundo, algunas medidas de protección social que me parece que son muy relevantes. No solamente me refiero aquí al plan de emergencia, sino creo que también es muy importante el tema del plan de equidad, pero también es muy importante la reforma del sistema de salud. Creo que esos elementos, que por supuesto tendremos que hacer después una evaluación más ajustada, lo que tenemos ahora son evaluaciones primarias, pero la intención de esos elementos, esos instrumentos de política, son de ir generando medidas de protección social, avanzando hacia ese estado social de derechos, como decía antes, me parece que es una cuestión clave. Lo tercero, creo que tiene que ver con el estilo de gestión que este gobierno ha tenido en la cosa pública. No con esto quiero decir que necesariamente el estilo de gestión me parezca siempre bueno, pero me parece un estilo de gestión relativamente abierto, un estilo de gestión honesto, un estilo de gestión transparente, y creo que hay que defenderlo. Y el cuarto punto tiene que ver con el tema de derechos humanos, ¿sí? Lo que ha cambiado el tema de derechos humanos, más allá de que podamos estar en desacuerdo sobre si se ha hecho lo suficiente o que hay que hacer más, es una cuestión de una magnitud que nosotros no nos damos cuenta. Cuando nosotros prendemos el informativo y vemos que el mismo conductor del informativo dice el dictador Gregorio Álvarez, cuando antes, unos meses antes, decía el expresidente de facto, eso solo, esa forma solamente de referirse a una persona traduce lo que ha cambiado en términos de derechos humanos en este país, por lo menos en términos de algunas cuestiones de derechos. Y creo que, por supuesto, la defensa de lo hecho va a ser importante, porque me parece
que en cualquier hipótesis la elección va a ser una elección compleja, va a ser una elección difícil y que no nos vamos a salvar de interpelar, ¿sí? De interpelar en el sentido más crudo a los votantes de la izquierda o alguna parte de los votantes de la izquierda. Interpelar a los votantes de la izquierda quiere decir básicamente de qué lado estás, ¿sí? Y creo que esa interpelación va a tener que ser una cuestión clave en la campaña electoral. Por lo tanto, la defensa de los hechos, independientemente de que por supuesto hay que tener un programa para adelante, me parece que es una cuestión clave. En ese programa para adelante hay algunas cosas que sin duda debemos trabajar, como lo que mencioné antes. Ahora, ¿cómo se debe trabajar? ¿Quiénes aportan en esa elaboración? Yo creo que la mejor tradición de la izquierda es que en la elaboración del programa aportan todos. También me parece claro que el programa no lo define todo, lo define la propia fuerza política. En ese sentido, instancias como esas, o instancias a las que ahora últimamente estoy vinculado, como dirigiendo la Fundación Libertad, creo que tienen una intención de aportar al debate nacional y aportando al debate nacional, aportar al debate sobre la izquierda. En ese sentido, me parece que esta cuestión es importante porque por más que el gobierno próximo de la izquierda pueda tener algo de transición, sin duda va a tener también, o tiene que tener, mucho de transformación. Y en ese sentido, independientemente de que efectivamente la fuerza política tiene sus propias tareas y tiene sus propias obligaciones y tiene sus propios órganos de elaboración, de discusión y de decisión, y en ese sentido yo creo que eso está bastante claro, el aporte al programa de la izquierda puede venir de muy distintas vertientes. Por lo tanto, creo que acá es importante que todos los grupos que tienen para aportar deben movilizarse. Y la impresión que a mí me da es que el que se movilicen distintos grupos para aportar y discutir en torno a ese programa es quizás una oportunidad bien interesante para, y vuelvo al inicio, tratar de redefinir cuál es el pacto social que puede estar detrás de un nuevo proyecto de cambio. Un nuevo proyecto de cambio que tendrá algo del proyecto anterior, pero que seguramente va a tener que ser bastante diferente de ese proyecto post-crisis con el que llegamos al gobierno. Gracias. Daríamos entonces la palabra a Marcelo. Si es tímido, no es. Así que... Solamente algunas reflexiones comprometidas y muy desde la acción, como creo en última instancia son todas las reflexiones. En primer lugar, yo creo que un análisis de la perspectiva tiene que partir de la base de que a esta altura hay evidencia histórica, evidencia empírica suficiente, y esto no es un aspecto menor, para considerar que la peripecia, la suerte del desenvolvimiento de las luchas del pueblo oriental se inscribe en el panorama del continente. Porque sin duda alguna, efectivamente estamos en un continente que se mueve de conjunto. Y esto, que fue una tesis que desde nuestro punto de vista se estableció desde el trabajo de Arismendi, Problemas de una revolución continental, tiene confirmación tanto en los momentos de ofensiva popular, de desarrollo de los caminos de avance de los pueblos, con independencia de la singularidad de las formas nacionales en que esto se expresa, como en los momentos de contrarrevolución, de contraofensiva al imperialismo o, digamos, de ajuste estructural al servicio de las clases dominantes. Hay distintos momentos en la historia en los cuales esto es posible mirarlo y sostenerlo.